Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno, mis hermanos, es poder venir delante de nuestro Dios y poder pedirle, poder clamarle a Él, porque sabemos que nuestro Dios es bueno y que por gracias a Cristo podemos venir confiadamente, sabiendo que nos escucha y sabiendo que su misericordia son buenas cada mañana y que Dios es compasivo y Dios es clemente. Qué bueno saber que ese es nuestro Dios y ese es ese Dios que nosotros queremos adorar y engrandecer esta mañana. Así que le invitamos a que nos pongamos todos en pie y abramos nuestras Biblias y busquemos en el libro de Salmo, el capítulo 8. Salmo capítulo 8. Vamos a preparar nuestros corazones para alabarle, cantarle, engrandecerle, enaltecerle, porque solo Él es digno. Salmo capítulo 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesan la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Al ver los cielos, Señor, podemos ver tu grandeza, tu majestad, Señor. Y podemos preguntarnos, Señor, ¿qué somos nosotros para que tú, Señor, tengas misericordia? Cómo es increíble, Señor, el pensar que un Dios tan grande, tan alto, tan sublime, se entregó por unos viles pecadores, Señor. Pero ese es nuestro Dios. Ese Dios amoroso, ese Dios grande en misericordia, ese Dios que aún a pesar de ser sus enemigos, envió a su Hijo Cristo para acercarnos a ti. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En esta mañana, Señor, queremos venir delante de ti reconociendo esa grandeza que solamente tú tienes, Señor. Queremos venir delante de ti pidiendo que abras los cielos, Señor, y nos permitas verte a ti en toda tu gloria, porque solamente a ti te alabamos, Señor. Tú eres la razón, Señor, de nuestro vivir, nuestra razón de estar aquí en esta mañana. Solamente a ti te queremos proclamar y darte toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Exáltate en medio de tu pueblo, pues venimos con acciones de gracia, reconociendo tu poder, reconociendo tu señorío, reconociendo que solo tú eres Dios, y un Dios grande y digno de ser alabado. Y es en su poderoso nombre que oramos. Amén y amén.
los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate. Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan, santo, abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti, Señor. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti, glorifícate. Y abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, y abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate, Amén, Señor, glorifícate, Señor, en esta mañana. Queremos verte, Señor, verte en toda tu gloria. Queremos ver a Cristo, a nuestro Redentor, nuestro glorioso Redentor, que murió por nosotros y nos ha dado la libertad, libertad para poder alabarte, Señor, y exaltarte en todo tiempo. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Gracias, Señor, por traernos, Señor, a tu casa de oración, a alabar y glorificar tu santo nombre. Solo en Cristo hay libertad. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando los cultos de la Iglesia Bautista Central a través de las redes sociales en todo el mundo, en República Dominicana y todo el mundo, a través de las plataformas de YouTube, Facebook y Instagram. Gracias a todas estas personas que se conectan cada domingo para participar de nuestros cultos. A los que no se han conectado, pueden conectarse a través de nuestro link ibcentral.rd. También quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en nuestro santuario. Sean bienvenidos, que Dios les bendiga. Queremos saber si tenemos algunas visitas, personas que nos estén visitando por primera vez o segunda vez o tercera vez. Póngase de pie, los hermanos, vamos, bienvenida a la casa del Señor. Gracias por venir y estamos abiertos a ti y a todas las personas en esta iglesia. Queremos ahora buscar una lectura en nuestras Biblias. Yo quiero que busquemos el Salmo 33. Salmo 33, Salmo de David. Como ustedes saben, este es uno de los cánticos del rey David, porque todos los salmos constituyen un gran himnario, y era el himnario de alabanza del pueblo de Israel. Y este es uno de esos salmos que el pueblo de Israel cantaba cuando iban a la batalla, cuando venían triunfantes, cuando querían que su pueblo estuviera unido en torno a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitad los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende de la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Este es un salmo con promesa. Dice la palabra de Dios que si nosotros estamos juntos en armonía, con un mismo sentir, con un mismo corazón, unidos, Dios enviará, como envió en los tiempos del rey David, a nuestra iglesia también bendición y vida eterna. Ahora quiero que estemos orando, y cuando hay una gran necesidad, no solamente oramos, nosotros clamamos, que el clamor es una oración que incluye todo nuestro ser. Y en este momento estamos clamando por el padre de nuestro hermano Gary, por nuestro hermano Juan, por el papá de Sadia. Estamos clamando por estos motivos y otros motivos de oración que tú tengas. El que tenga un motivo de oración, de sanidad, de provisión, de protección, de cuidado, de trabajo económico, le pido que se ponga de pie y que ore ahí donde está parado por sus motivos, mientras nosotros vamos a estar orando por estos motivos. Vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más. Gracias, Señor, porque tú haces, Señor, nuevos milagros cada día. Gracias, Señor, porque tú sostuviste a tu iglesia durante todo este año pasado, durante toda la pandemia, Señor. No nos faltó absolutamente nada, Señor. Gracias, Señor, porque tus bendiciones fueron sobreabundantes. Gracias, Señor, porque tu sanidad fue sobreabundante. Ahora te queremos presentar, te queremos pedir, Señor, a don José, el papá de Gary, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana Gary informa que ya comienzan signos de mejoría en él. Te pedimos, Señor, te rogamos, Señor, que tú puedas, Señor, seguir mejorándolo, seguir sanándolo y sacarlo, Señor, de este cuadro de intensivo hacia una habitación normal y de ahí sanarlo completamente, Señor. No por
lo que nosotros queramos, Señor, sino para tu gloria, para tu honra, para que tu nombre sea glorificado, Señor, por Él mismo y por su esposa y por sus familiares, por los que no te conocen a Cristo, que son familias de Él. Te pedimos, Señor, por don José. Oramos unidos por Él y creemos en ti, en un milagro de sanidad, porque lo hemos visto, Señor, innumerables veces en otros hermanos y en otras personas, Señor. Lo ponemos en tus manos y creemos en ti, Señor. Te pedimos también por Juan. Vimos un milagro de sanidad en su operación anterior y ahora te pedimos un nuevo milagro para Juan y confiamos, Señor, en que tú lo vas a sacar bien de esta operación y que él va a quedar bien. Te pido que tú lo sanes, Señor, físicamente y que tú lo bendigas espiritualmente, lo fortalezcas espiritualmente, que su proceso de sanidad física sea proporcional a un proceso de crecimiento y de madurez aún más espiritual, Señor, en nuestro hermano. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en él, que vemos, Señor, como tú lo transformas, Padre Santo. Tú nunca terminas de transformarnos, Señor, a pesar de tener tantos años en el Evangelio, cada día tú nos puedes hacer mejores a través de tu santificación, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos por el padre de la hermana Sadia también. Sé con él ahí en esa habitación que fue operado, que se recupera. Glorifícate, Señor, tú puedes sacarlos de ahí y solo para gloria de tu nombre, Señor. Todos estos motivos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Así como decía nuestro hermano Jacobo, yo sé que todos nosotros tenemos diferentes situaciones en nuestra vida, problemas, circunstancias, y muchas veces podemos dejar que esos problemas llenen nuestra mente y podemos incluso hasta bajar la mirada de Cristo y podemos sentirnos agobiados, sentirnos que nos falta algo, sediento. Y nos sentimos como dice este salmo, el Salmo 42, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Muchas veces nos sentimos así, como dice este versículo. Pero más adelante el salmista nos da la solución contra ese estado. Y él dice en el versículo 5, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Sí, hermano, cuando tengamos un pensamiento, cuando nos sintamos como ese siervo que está bramando por agua en el desierto, vamos a decir a nuestra alma, alma mía, no te desesperes, pues tu salvación está en Dios. Así que solamente tenemos que descansar en Él. Y en esta próxima alabanza queremos pedirle eso al Señor, de que Él sacie nuestro ser. Estamos sedientos de Él. Decirle, alma mía, tranquila, porque mi Dios tiene el control de todo. Podemos venir confiadamente. Así que cantemos al Señor y pidámosle que nos dé más de Él. Para
rendimos, Señor, delante de ti. Oh Padre, tú eres el Dios poderoso, Señor. Tú eres el Dios que es santo, santo, santo. Nosotros, Señor, somos los viles pecadores, Señor, redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Oh Señor, hemos conocido, hemos visto tu gran amor, Señor. Hemos visto, Señor, tu inmenso, tu incomparable, Señor, amor para con nosotros, Señor. Que queremos menos de nosotros, Señor, y más de ti, Señor, en nuestras vidas, Señor. Oh Señor, como decía tu palabra en ese salmo, nuestra alma, Señor, tiene sed de ti, Señor. Nuestra alma te anhela. Nuestra alma, Señor, se inquieta. Pero solamente, Señor, podemos confiar en ti y decirle: oh alma mía, tranquila, pues Dios, pues mi salvación está en el Señor. Pues Dios nos sacia, Él tiene agua, vida, ese pan de vida. Y solamente en ti, oh Señor, podemos encontrar la plenitud. Solamente en ti, oh Padre, podemos ser saciados. Solamente en ti, oh Cristo, tú eres nuestra fuente de gracia y poder, Señor. Tú eres lo único, Señor, que nosotros necesitamos, Señor. Oh Cristo, nos postramos, Cristo, delante de ti, reconociendo tu señorío, reconociendo tu poder, reconociendo, Señor, que un día toda rodilla se postrará delante de ti, toda lengua confesará que tú eres el Señor, reconociendo que tu nombre es sobre todo nombre, reconociendo, Señor, que lo único que necesitamos eres tú, oh Cristo. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana de que tú nos sacies, de que tú nos llenes de tu palabra, que tú nos llenes de tu verdad, que tú nos moldees, nos cambies, nos quebrantes, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Queremos menos de nosotros, Señor, y más de ti, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Trae gloria a tu nombre, Señor, a través de tu verdad. Y permítenos, Señor, ser quebrantados por ti, por tu Espíritu, Señor. Y es en el poderoso nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Bueno, disfrutar de alabar el nombre del Señor y de poder estar todos juntos en su casa, como es nuestra costumbre. Aunque por un buen tiempo lo hemos estado haciendo de manera diversa, qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno ver el rostro de algunos que desde hace tiempo no veía. Bueno saber que están bien y que podemos disfrutar juntos la alabanza a nuestro Señor. Quisiera compartir la palabra del Señor en este momento y ver qué tiene el Señor para nosotros y de qué manera Él ha preparado nuestra vida para recibirla y para que todos seamos juntos edificados. En el año 1976, un avión de la compañía Air France con 248 pasajeros a bordo fue secuestrado por un grupo de terroristas palestinos. Fue secuestrado en el aeropuerto Charles de Gaulle, fue desviado de su ruta y se refugiaron en el país de Uganda, específicamente en la ciudad de Entebbe. Ese grupo terrorista tenía como objetivo hacerle presión al gobierno de Israel para que liberaran a algunos prisioneros de su grupo que se encontraban en la ciudad de Israel y en otras ciudades del mundo. Secuestraron allí y comenzaron a hacerle presión a los israelitas, diciéndoles que si ellos no accedían a sus peticiones, iban a matar a todos los rehenes. 85 judíos más toda la tripulación, ya que un grupo había sido liberado, pero tomaron a todos los que eran judíos, los permanecieron con ellos como rehenes y amenazaban con que iban a comenzar a asesinarlos cuando se venciera el plazo de la negociación hasta que ellos accedieran a sus peticiones. El gobierno de Israel respondió después de una semana de conversación con ellos
y respondió atacando por medio de una operación militar sorpresiva por medio de la cual logró la liberación de todos los rehenes. Esta operación, conocida como Operación Trueno o como se hizo famosa bajo el nombre de Operación Entebbe, es una de las operaciones militares de rescate mejor coordinada, más efectiva, con una sincronización casi perfecta de todos los tiempos. Ha sido tomada de ejemplo e inspiración para situaciones similares. Los judíos llegaron con un grupo de tropas de comando en medio de la madrugada, asaltaron la terminal principal del aeropuerto internacional de Entebbe, acabaron con todos los terroristas y lograron salvar a todos los rehenes. Es una operación muy recordada, ha inspirado películas, muchos documentales, ha sido tomada de ejemplo para otras operaciones militares. Fue un gran rescate aquel día de julio de 1976 en el aeropuerto de Uganda. Pero a pesar de ser una operación muy famosa, hay un rescate, un plan todavía mucho más importante y mucho más relevante y grande de lo que fue la Operación Entebbe. La Operación Entebbe rescató un grupo pequeño de personas, pero en el día de hoy quiero comenzar a hablarles de un plan que rescató a todo un pueblo y que sigue funcionando y rescatando aún en nuestros días. Quiero hablarles del plan de Dios. Quiero hablarles y comenzar una serie en el día de hoy para que cada uno de nosotros pueda ver y pueda identificar y situar su vida en lo que es el mejor plan de todos los planes, que es el plan de Dios. Y para hablar de eso, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, que vayamos al capítulo 1. Vamos a leer en el día de hoy los versos del 1 al 7. Éxodo capítulo 1. Vamos a leer hoy los versos del 1 al 7 y vamos a comenzar a ver que el plan de Dios siempre es mejor, siempre es el mejor plan al que podemos acudir. Dice Éxodo capítulo 1, los versos del 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. El Señor bendiga su palabra. Este libro de Éxodo, su nombre original es el libro de los nombres. Y podemos ubicar eso desde el versículo 1 como inicia diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel. El nombre Éxodo que nosotros tenemos en el día de hoy fue el nombre que le dieron los traductores de la Biblia hebrea al griego. Cuando se formó la Septuaginta, usaron el nombre Éxodo, que significa salida, porque este es el tema que trata el libro, la salida del pueblo de Israel de la ciudad de Egipto. Es un libro muy especial y es considerado por algunos como el segundo capítulo del Pentateuco. Nosotros vemos el Pentateuco como 5 libros independientes, pero muchos estudiosos ven el Pentateuco como un bloque de 4 capítulos y un quinto que es el último libro, que es Deuteronomio. ¿Por qué lo ven de esta manera?
porque el versículo inicial de este libro de Éxodo, que es el versículo 1, comienza con la letra I, lo que da a entender que había una secuencia o que este era una secuela de lo que había pasado en Génesis. Cuando nos vamos al capítulo 50, que es el capítulo final del libro de Génesis, y leemos el verso 24, allí dice: y dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde se da este hecho de que los hijos de Israel suben a la tierra que Dios le había prometido? En el libro de Éxodo. Es por eso que el libro de Éxodo comienza diciendo: y estos son los nombres. Comienza conectando directamente lo que va a hablar con lo que pasó atrás en el libro de Génesis. Es muy importante que para estudiar, para ver el libro de Éxodo y entenderlo como Dios quiere que lo entendamos, tenemos entonces que valernos de lo que pasó atrás e ir viendo muchas veces de forma paralela un pasaje de Éxodo con un pasaje posterior que se encuentra en el libro de Génesis, para que podamos tener un contexto más acabado y una visión más amplia de lo que está sucediendo. Tim Chester, un comentarista bíblico, en su comentario del libro de Éxodo, dice que la forma en cómo comienza este versículo 1 con la palabra ahí nos muestra y nos deja ver que la historia que tenemos aquí en Éxodo es parte de una realidad, de una historia todavía mayor. Porque es una historia que comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios nos hizo la promesa de la salvación ante la caída del hombre. Es una promesa que la vemos en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que hará de él una nación grande y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Así mismo como comienza este libro, comienza también el libro de Levítico y el libro de Números. El libro de Deuteronomio ya es un bloque aparte, porque Deuteronomio se dedica a repasarle al pueblo todas las enseñanzas que Dios le había dado en este tiempo en el desierto y a darle todas las directrices para la nueva encomienda que era la conquista y el habitar en la tierra prometida. El punto principal de este libro que comenzamos a ver en el día de hoy es el plan libertador de Dios para su pueblo. El plan de Dios para libertar a su pueblo, que se ejecuta 400 años después de ser anunciado, 400 años o más, y lo vemos entretejido dentro del plan de Faraón, que tenía el plan de aniquilar, de maltratar, de arruinar la nación judía, y el plan de Moisés, que tenía el plan de libertar al pueblo de Dios, pero sin contar con Dios en un inicio. Allí nosotros vemos cómo se desarrolla el plan de Dios. Y podemos ver que historia tras historia, cómo Dios en su infinita misericordia acercó a su pueblo y lo llevó a confiar en Él, al punto de que entendieran que Él era su Dios y que ellos eran su pueblo. Es un libro donde se nos contrasta el pueblo abandonado y el pueblo con la presencia de Dios. El poder débil de Faraón y el absoluto poder de Dios. Nos contrasta la esclavitud malvada a la que eran sometidos los judíos, a la libertad gloriosa que Dios le dio, llevándolo a una esclavitud mayor, a la esclavitud de adorar a aquel que le había dado la vida. Aquí vemos el plan de Dios versus el plan de los hombres. Pero lo más importante que vemos en el libro de Éxodo es que desde aquí nosotros podemos ver que el gran Salvador es nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios apunta desde aquí, desde el mismo inicio, a la persona maravillosa y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el tope del plan de Dios. Él es el clímax, el punto máximo desde donde sale la libertad que cada uno de nosotros necesita. Cuando nosotros nos vamos
directamente al texto que vemos en el día de hoy, capítulo 1, los versos del 1 al 7, podemos ver que este texto funciona como una bisagra. Es el texto que une todo lo que pasó en Génesis con lo que va a pasar ahora en el libro de Éxodo. Esa es la introducción del libro y es un texto idéntico a lo que aparece en el capítulo 46 del libro de Génesis. Muévase un momentito en su Biblia, Génesis 46. Mira lo que dice el versículo 8. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos que fueron a Egipto. Allí se nos dice lo mismo como comienza el libro de Éxodo. A diferencia que en Génesis se nos está hablando de la inminente partida hacia Egipto y en Éxodo se nos da un resumen de qué fue lo que sucedió allí. Pero después de hacernos ver, de hacernos la presentación de los que vinieron a Egipto, este capítulo 1 llama nuestra atención en la manera en cómo termina el versículo 5. Dice el versículo 5 de Éxodo capítulo 1, el final, pero José ya estaba en Egipto. ¿A dónde nos quiere llevar con esto? ¿Qué quiere que nosotros veamos al llamar nuestra atención diciéndonos eso? ¿Saben lo que quiere mostrarnos? Que aquí estaba el plan de Dios. José era la manifestación del plan de Dios en ese momento para su pueblo. Nos está mostrando que a pesar de las dificultades que ellos estaban padeciendo, Dios seguía estando en control, que Dios tenía algo mejor para ellos. Dios tenía un plan específico para su pueblo y esa es la primera enseñanza que podemos sacar de este texto. Dios tiene un plan que inició desde el mismo momento de la creación, un plan que actúa aunque nosotros pensemos lo contrario, que está actuando aun cuando nosotros no lo imaginamos. El plan de Dios está corriendo por encima de todos los designios humanos. Ese plan abarca todas las acciones de los hombres. Es un plan soberano, es un plan de poder, un plan que en cada uno de sus movimientos refleja la gloria, el gobierno y la providencia de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan en el que cada uno de nosotros tiene una parte, en el que cada uno de nosotros es un actor. Dios tiene un plan para nuestra vida y tiene un plan que siempre es mejor que el plan que tenemos los hombres. Déjenme ilustrarle ese plan con un pasaje del libro de Génesis. Génesis capítulo 50. Muévase una vez más allá. Busque el verso 18. Allí se da una reunión entre José y sus hermanos. Jacob ha muerto. Los hermanos de José dicen: vamos a decirle a José que nuestro padre dijo que nos perdone y que nos haga sus esclavos, porque ahora que él murió, probablemente él va a tomar venganza de lo que nosotros hicimos. Y en el versículo 18 llegan donde José sus hermanos y dice la palabra que se postraron delante de él y le dijeron: ahora somos tus siervos. Es decir, José, haznos tus esclavos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que suceda como vemos hoy y se preservara mucha gente. ¿Sabe lo que le está diciendo José a sus hermanos? Tranquilo, todo lo que ha pasado es el plan de Dios. Eso es lo que él le está diciendo. ¿Saben por qué? Porque todas nuestras acciones, todas las situaciones que nos rodean están por debajo y obedecen al plan de Dios. Aún aquellas cosas que estamos haciendo y que pensamos que le estamos haciendo de manera independiente, que le estamos haciendo por nuestra cuenta, están sometidas al plan soberano de Dios. Entonces,
surge una pregunta aquí, y es la siguiente: ¿no tenemos nosotros elección sobre las cosas que hacemos entonces? ¿No tenemos libertad en nuestra vida de movernos en todo lo que nosotros queremos? Muchos preguntan, ¿no tenemos nosotros libre albedrío? Es decir, un libre juicio. La palabra albedrío es un derivado de la palabra latina arbitrium, que significa juez o juicio. ¿No tenemos nosotros un libre juicio para emprender nuestras acciones? Sí, lo tenemos. La situación es que todo lo que hacemos y todo el juicio que tenemos, lo tenemos para escoger dentro del plan que Dios ya ha determinado. Ciertamente los hermanos de José escogieron, tenían libertad, porque la libertad es parte o es un reflejo de la imagen de Dios que llevamos nosotros. Ellos escogieron, pero en nuestra naturaleza escogieron mal. Pero mira la grandeza del plan de Dios, que le permite escoger aún en lo que ya Él ha determinado. El Señor sabía cuál era el propósito. Lo único que el Señor le dio fue una manera distinta de llegar a Egipto. Pero Él iba a llegar a Egipto de todas maneras. Es lo mismo que pasa con Jonás. El Señor le dice: Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Escogió ir a Nínive, pero de una manera diferente a como Dios le dijo. Dios le dijo: ve limpio, caminando, oloroso. Y él prefirió ir con olor a aceite de hígado de bacalao. Podemos escoger, pero todas nuestras elecciones están determinadas bajo el poderoso plan de Dios. Las elecciones de los hermanos de José estaban dentro de ese plan. Fueron elecciones injustas, pero Dios había hecho una elección más justa y santa por encima de ellos. Dios permitió que eso sucediera para que su plan se llevara a cabo. Y eso sucede cada día con nosotros. Dios tiene un plan y se refleja en todo lo que hacemos. Mira otra manera en cómo lo podemos ver. Muévase al libro de Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Nos muestra el plan de Dios por medio de lo que el apóstol Pedro dice en su predicación el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Hechos capítulo 2, el versículo 22 dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben. Versículo 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Ustedes escogieron matar a Cristo, pero porque eso estaba dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Todo lo que está pasando alrededor de tu vida, mi hermano, obedece al plan soberano de Dios para ti. No hay una cosa mejor en este mundo que estar sometido a ese plan. Puedes buscar todo lo que tú quieras, puedes conseguir todas las cosas que tú quieras, pero nada de eso se va a dar a tu vida si no es el plan de Dios. Dios tiene un plan y ese plan es lo que nos llena de seguridad cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Dios tiene un plan y ese plan es lo que nos ayuda a permanecer cuando todo va bien. ¿Saben por qué? Porque el plan de Dios no se detiene. No importa lo que esté sucediendo, el plan de Dios no se detiene. Pero hay algo más en este capítulo 2 del libro de Éxodo. ¿Saben qué pasa también? Que muchas veces el plan de Dios incluye dificultades para nuestra vida. Después de que nos anuncia y nos llama la atención acerca de su plan en el verso 5, cuando nos dice que ya José estaba en Egipto, en el verso 6, el Señor nos deja ver y nos narra una situación que no es muy alentadora para el pueblo. Dice, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos
y toda aquella generación. ¿Qué pasó entonces con el plan de Dios? ¿Caducó el plan de Dios? ¿No era aplicable a las generaciones futuras? ¿Qué pasaba allí? Esa noticia que nos da en el verso 6 no es muy esperanzadora humanamente hablando. Murió José, murieron sus hermanos, murieron la gente que lo conocía. Dice un comentarista que la situación de los judíos aquí no era buena, pues ellos pasaron de estar bien a ser esclavos, porque lo que murió no fue la persona de José, lo que murió fue el clima social de paz y tranquilidad que con su presencia y su trabajo José había comprado para su familia. Eso fue lo que murió allí. El pueblo de Israel estaba ahora en pánico. Le pasaba como pasa muchas veces cuando nosotros estamos en un lugar bajo el amparo o la protección de alguien y entonces esa persona ya no está. Usted está en un trabajo porque lo llevó un amigo, lo llevó un pariente y de repente cancelaron a su amigo y usted se queda allí como desamparado. Y lo primero que la gente comienza a pensar es, si fulano se lo llevaron, el próximo soy yo. No hay protección. Yo recuerdo que muchas veces yo me crié frente a una cancha y los más pequeños nos dejaban jugar a las 12 del día con el sol caliente. Y a veces teníamos que jugar sin pelota, con un jarrito, porque no había pelota. Y cuando los grandes llegaban, uno trataba de todas las maneras de entrarse en el juego. Y a veces los pequeños comenzábamos a molestar y a neciar, como uno dice, a los más grandes para que nos dejaran jugar. Pero todo eso lo hacíamos porque sabíamos que había uno más grande que estaba a nuestro favor. Pero de repente ese se iba y a veces nos quedábamos en el limbo y los otros decían, ¿y ahora? ¿Quién te salva? Y cuando uno se daba cuenta que ese grande ya no estaba ahí, uno comenzaba a buscar la orilla, tranquilo, sin hacer mucha bulla, hasta que uno podía irse. Porque sabíamos que lo que venía no era bueno. Sabíamos que no teníamos ninguna protección. Y ese era probablemente el sentimiento de los judíos aquí. Porque no solamente murió José, murió la gente que apreciaba a José. Y dice el versículo 8 que en Egipto se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía a José y que trajo una política de maltrato para el pueblo de Dios. No había protección allí. Su panorama cambió drásticamente y las dificultades aumentaron sobre ellos. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. A pesar de eso, lo que estaba sucediendo no estaba fuera del plan de Dios. Lo que estaba sucediendo no escapaba al control de Dios. Ellos no habían dejado de ser el pueblo de Dios. Dios no había dejado de estar atento a ellos. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 7, aquí mismo en Éxodo. Dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de ¿quién? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Lo que estaba pasando allí no escapaba al plan soberano de nuestro Señor. Y debemos tener presente esto, porque la Biblia nos muestra que aún las pruebas son parte del plan de Dios para fortalecer nuestra vida. Por medio de ellas, Dios nos guía a fortalecer nuestra fe y a fortalecer nuestro carácter. Las pruebas son parte del proceso de maduración que nosotros como seres humanos necesitamos, que como hijos de Dios tenemos que soportar para aprender a vivir dentro del plan de Dios para nosotros. Cada vez que cada uno de nosotros se enfrenta a una prueba, cada vez que cada uno de nosotros tiene que pasar por situaciones difíciles, va a salir de una manera fortalecida para enfrentarse a lo que es el plan de Dios para usted.
el plan de Dios conlleva que enfrentemos dificultades. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Conlleva dificultades porque tiene una característica que debemos aprender también, es que el plan de Dios es una batalla contra Satanás. Satanás ha querido arruinar el plan de Dios desde el principio, pero no ha podido, porque Dios tiene perfecto control, dominio, poder sobre su plan. Y cuando estamos atravesando situaciones difíciles, lo primero que viene a nuestra mente es la voz de Satanás queriéndonos desviar de lo que Dios ha determinado para nosotros. El plan de Dios es una batalla contra las artimañas de este mundo. Y cuando vivimos en ese plan, dice la palabra que nada ni nadie nos puede separar del plan de Dios, que es su amor a través de Cristo para nosotros. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Dentro del plan general de Dios, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Una manera de cómo vivir en lo que Él ha determinado que será nuestra vida en este mundo. Y aun cuando lleguen las dificultades, podemos seguir adelante porque sabemos que este es el plan de Dios para nosotros. ¿Cómo se enfrentaría usted a las malas noticias que diariamente recibimos sin el amparo de que el plan de Dios está actuando en usted? ¿Cómo enfrentaría usted el desempleo? ¿Cómo enfrentaría usted la enfermedad? ¿Cómo enfrentaría usted la muerte de los seres queridos? ¿Cómo enfrentaría usted la maldad que nos rodea si no estamos sostenidos en que ese es el plan de Dios y que su plan está actuando sobre nosotros? Cuando las dificultades vengan a tu vida, mi hermano, no te rindas. No te rindas. No dejes que Satanás ponga en tu mente un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Sigues estando dentro de su plan. En cada momento y en cada paso de tu vida, sigues estando dentro de su plan. Y Dios sigue teniendo control absoluto de todo lo que está pasando, porque ese es su plan. Ese es su plan, no es nuestro plan, es el plan de Dios. Así que sin importar las durezas de la vida, refúgiate en Dios. Estudia su plan. Este es el plan de Dios, la palabra es el plan de Dios. Aquí están las instrucciones. Estúdialo, refúgiate en Él. Eso es lo que te va a dar ánimo, fortaleza y te va a mostrar el camino correcto a seguir en lo que Dios ha planificado. Pero hay algo bueno también, y es que las dificultades que vienen a nuestra vida tienen el plan de llevarte a conocer a Dios. Quieren llevarte a conocer cada día más a Dios. Y eso es algo que vamos a ver constantemente aquí en el libro de Éxodo. Cada vez que venía una prueba, el Señor decía, y sabrán los judíos que yo soy su Dios. Cuando vienen las pruebas, parte del plan de Dios es que tú lo conozcas más a Él. Así que no reniegues de ellas. Sopórtalas. Como dice el apóstol Santiago, con gozo. Gózate en medio de la prueba, porque Dios te va a llevar a conocerlo más. Como dice el Salmo 111 que hablamos hace unos días, en medio de las pruebas vas a ver cuánta gracia y misericordia tiene Dios para ti. Ese es su plan. Un plan que actúa aunque no lo estemos viendo, un plan que conlleva dificultades, pero hay algo todavía mejor en el plan de Dios, y es que es un plan para Dios bendecirte. Es un plan para Dios bendecirte. ¿Y por qué decimos que es un plan para Dios bendecirnos? En estos primeros versos del libro de Éxodo se nos habla de los hijos de Jacob y se dice que eran 70 personas los que llegaron a Egipto. Se nos hace ver allí también que ellos dejaron de ser personas particulares, dejaron de ser 12 tribus para convertirse en un pueblo. Mira lo que dice, versículo 7. Pero los israelitas
tuvieron muchos hijos, aumentaron mucho, se multiplicaron, llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Este verso 7 contiene una serie de verbos que nos muestran la bendición de Dios, cómo Dios los aumentó a ellos. Mira lo que dice, ¿qué tuvieron? Muchos hijos, se aumentaron y mucho, se multiplicaron, llegaron a ser poderosos, en gran manera se llenó Egipto de ellos. Al momento de la salida de Israel, del éxodo, había un promedio de 600,000 hombres mayores de edad, mayores de 20 años, 600,000. Llegaron 70 personas. Hombres solamente salieron 600,000. Si promediamos eso, contando las mujeres y contando algunos hijos, pudiéramos decir que cuando Israel salió de Egipto eran un promedio mínimo de 2 millones de personas. De 70, Dios los bendijo al punto de que se convirtieron en un pueblo numeroso. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Le dijo, tu descendencia será como los granos de arena que hay en el mar, como las estrellas. Es un plan de bendición que Dios tiene para nosotros. A partir de este verso ya no se habla más de los hijos de Jacob, ya no se habla más de las tribus de Israel, se habla del pueblo de Dios. Se habla del pueblo de Dios, se habla de mi pueblo, se habla de su pueblo. Dios le dio la bendición a ellos. Llegaron a ser poderosos. Y esa palabra poderosos significa que eran fuertes, al punto que podía ilustrarse, que podían romper los huesos. Y por eso Faraón le tenía miedo a ellos. Porque la bendición de Dios estaba con ellos. El gran número que habla aquí apunta a que ellos se habían multiplicado de una manera prácticamente sobrenatural. Estaban cumpliendo lo que Dios le había dicho a Adán y Eva cuando les dijo, sean fecundos y multiplíquense. No se detuvo el plan de Dios, más bien el plan de Dios en medio de la dificultad trajo bendición para ellos. Dios usa su plan para bendecirnos, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque por medio de su plan Dios ha salvado, salva y seguirá salvando a mucha gente. A mucha gente. Esa es su bendición para nosotros. Dios te ha salvado porque ese es su plan para ti. Cada día Dios te está salvando de todas las situaciones que enfrentas porque esa es la bendición de su plan para ti. No hay nada mejor que vivir en el plan de Dios. No hay nada mejor que el plan de Dios. Dios tiene un plan para bendecirte. Y te va a bendecir porque el plan de los hombres va camino a la muerte, pero el plan de Dios va camino y guiándote a la vida. El plan de los hombres te lleva a la condenación y el plan de Dios te lleva a la liberación de la vida eterna. Dios tiene un plan para salvarte y te va a salvar y te ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la razón de todo el plan. Pero hay algo importante, que Dios te va a bendecir cada día por medio de su plan al darte su presencia, al no dejarte solo. Si algo podemos ver aquí es que Dios bendijo a Israel al no dejarlo solo. El plan de Dios es mejor y todavía es mayor, no porque tenemos una posibilidad de lo que puede pasar, sino que podemos estar seguros de que algo bueno va a pasar, porque si algo bueno podemos aprender de esto es que nosotros no estamos solos. Mi hermano, nunca, en ninguna dificultad, usted está solo, porque el plan de Dios es que su presencia esté con usted todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Así que es posible que atravesando dificultades usted se pregunte, ¿qué está haciendo Dios?
¿Dónde está Dios en este momento? Cuando esas cosas pasen, recuerde varias cosas. Número 1, el plan de Dios no se detiene. Número 2, todo lo que está pasando alrededor nuestro y con nuestra vida obedece al plan que Dios ya ha determinado. Número 3, usted no está solo. El pueblo de Dios nunca está solo. Podemos atravesar dificultades, pero nunca estamos solos. Tendremos enfermedades, pero nunca estaremos solos. Enfrentaremos la embestida furiosa de Satanás, pero nunca estaremos solos, porque el plan de Dios está por encima de cualquier otro plan en este mundo. No se desanime. Cuando esas preguntas vengan a su vida, no se desanime, porque no necesariamente estas preguntas están diciendo que usted ha fallado en su fe. El anhelo de la presencia de Dios debe llevarnos cada día a preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿En qué punto del plan de Dios estoy en este momento? Así que no se desanime, evalúe en qué punto del plan de Dios está usted. Créalo y siga caminando, porque Dios no lo ha dejado solo. Y la mayor bendición de todo esto es que por medio de su plan, Dios te está dando una identidad. Dios hizo que las tribus se convirtieran en su pueblo. Cada vez que estás atravesando dificultades, piensa: Dios me ha bendecido en su plan dándome una nueva identidad. Y esa identidad es que tú eres su pueblo. Esa identidad es que tú eres hijo de Dios. Esa identidad es que ya tú no le perteneces al mundo, le perteneces a Dios. Esa identidad te pone en el centro de su plan y nada ni nadie podrá quitarte de ahí. Nada ni nadie te podrá dañar, porque Dios es mayor y su plan está actuando a favor de nosotros. ¿De qué manera tú estás viviendo el plan de Dios? Es posible que tú hayas hecho muchos planes ahora y tengas muchos sueños por delante y quieras ver muchas cosas y pensar en todo lo que es posible que puedas lograr. Pero lo único que quiero decirte es: lo primero que debemos hacer es pensar cuál es el plan de Dios para mí. El plan de Dios te incluye. El plan de Dios te lleva a un mejor lugar. El plan de Dios siempre va a ser mejor que tu propio plan. Entonces piensa: ¿dónde estoy en el plan de Dios? ¿Qué tengo que hacer para cumplir y llevar a cabo ese plan? ¿Cuáles son las renuncias que tengo que hacer en mi vida para alcanzar lo que verdaderamente Dios tiene para mí? No te desvíes. Dios tiene un plan. Tiene un plan que no se detiene, que está actuando aunque tú no lo ves. Tiene un plan en medio de las dificultades. Tiene un plan de bendición. Pídele al Señor que te ayude a ver en estos días que Él tiene para ti. Que nos ayude a ver que su plan siempre es mejor. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque nosotros podemos ver en tu palabra que tú tienes un plan poderoso para nosotros. Guíanos, llénanos, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a bendecirte. Que nuestro corazón y nuestras acciones apunten a tu plan en cada momento. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga. Amén, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos una vez más de pie. Vamos a responder a nuestro Dios en adoración, cantándolo a Él y reconociendo que Él solamente tiene un plan, ese plan de redención. Él mostró su gran amor para con nosotros, así que cantemos a Él.
glorioso, perfecto plan de redención, Señor, donde Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo, Señor, y tú tienes un plan, Señor. Nada se escapa, Señor, de tu voluntad. Y ese plan es bueno, agradable y perfecto, Señor. Permítenos cada día, Señor, vivir sabiendo que tú tienes el control de todo, vivir para tu gloria y honra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.